Amén. Hermanos, damos las gracias a Dios por poder continuar con este estudio que lo habíamos descontinuado por todas las actividades que hemos tenido y lo hemos descuidado. Queremos pedir disculpas a los que nos ven por internet y pues que no lo hacemos, digamos, por irresponsabilidad, sino porque la iglesia siempre tiene actividades y nosotros tenemos que participar de ellas. Así que le damos las gracias a Dios por volver a continuar con el estudio en el lugar aquí de la hermana Jackie, y damos la bienvenida a aquellos que nos van a estar viendo por internet si logran captar la señal, y a los que ya están presentes para que podamos continuar estudiando el libro de la plenitud, la iglesia, la plenitud de Cristo. Hoy vamos a continuar bajo la parte que se titula la iglesia. Estamos estudiando la lección titulada La naturaleza esencial de la iglesia, y la parte que vamos a estar estudiando es la iglesia de Dios es una nación santa, en la página 48 del libro. Así que vamos a continuar con una lectura de la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer del verso 7 al verso 21. Así que por favor abran sus Biblias y vamos a leer allí para orar y continuar con el estudio. 15 del 7 en adelante. Amén. 15. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo habido, dice, grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los que desde los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado, porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Bien, hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este estudio. Amén. Oremos, hermano. Señor amado, en esta hora queremos darte las gracias. Gracias, Nos has permitido continuar con este estudio. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que tome el control de este estudio, que nos des tu bendición, que nos des tu revelación, la revelación divina de tu palabra, para que nosotros podamos disfrutar
y poder aprender y poder retener tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, a fin de poder servir a otros que tienen hambre y sed de justicia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, esperamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el fin. Amén. Amén. Bien, hermanos, como dijimos, la iglesia de Dios es una nación santa y sobre esa división vamos a estar enseñando hoy. Dice así la enseñanza. La santidad, dice, es un atributo prominente de la naturaleza esencial de la iglesia. Estamos en la página 48, en el último párrafo de la página, que dice: la iglesia de Dios es una nación santa. Amén. Ya estudiando dice: la santidad es un atributo prominente de la naturaleza esencial de la iglesia. Esto quiere decir que la santidad es algo, un atributo que Dios le ha concedido a la iglesia en su naturaleza. En su naturaleza esencial, o sea, de la esencia de la iglesia. Entonces, de hecho, dice la enseñanza, Pedro declaró que ella, hablando de la iglesia, es una nación santa, en primera de Pedro 2:9. Y me gustaría que leamos ese versículo para que lo podamos ver más amplificado, donde dice: mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas A la luz. a su luz admirable. Esta porción bíblica que leímos nos explica, pues, lo que es la iglesia. En el sentido de que la iglesia no es un grupo de personas que han decidido por sí solas reunirse y identificarse como la iglesia, no. La iglesia es, como dice el pasaje bíblico, es un pueblo escogido, dice, soy, dice, linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Gente santa. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es un linaje escogido, es un real sacerdocio, eso nos declara de que no cualquiera puede ser miembro de este grupo, porque la palabra de Dios nos explica que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces, por lógica, los escogidos son los que vienen a ser parte de la iglesia de Dios, porque ellos logran entender la revelación divina de una iglesia para todos los hijos de Dios. Amén. Entonces, y esa iglesia es de naturaleza santa, en su esencia. Por eso dice, asociándola, dice, con su tipo. Cuando hablamos de su tipo nos referimos a Israel, bajo el liderazgo de Moisés. Y ahí nos da la cita de Deuteronomio 7:6, ¿verdad? Donde Dios dice, designó su nación escogida y pactada como pueblo santo a Jehová tu Dios. Leamos ese versículo que lo tenga a mano. Deuteronomio 7:6. Yo tengo Timoteo para la próxima. 7:6. Porque tú eres pueblo santo y Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Fíjese bien, más que todos los pueblos.
para el tiempo que Moisés dijo eso, ¿verdad? Se estaba refiriendo al pueblo pactado de Israel. Israel fue el primer pueblo pactado con Dios, ¿verdad? Ese pacto lo constituyó a Israel en un pueblo único, en un pueblo santo, en un pueblo más importante para Dios que todas las demás naciones del mundo, ¿verdad? Aunque ese pacto era un pacto basado en la ley de Moisés, ¿verdad? Representaba mucho para Dios por el hecho de que ellos eran una figura, eran un tipo de lo que sería la iglesia que Cristo establecería cuando Él viniera. Amén. Entonces por eso dice, asociándola, dice, con su tipo en Deuteronomio 7:6, donde Dios designó su nación escogida y pactada como pueblo santo a Jehová tu Dios. Una nación es una comunidad de personas bajo un gobierno. Eso es lo que siempre hemos dicho, bajo un gobierno. O sea, esa nación no tiene cualquier gobierno. Esa nación tiene el único gobierno de Dios. Ellos representan el único gobierno de Dios. Pueden haber muchos gobiernos que los hombres pueden establecer, pero solo uno es el de Dios. Así es. Teocrático. ¿Ah? Sí, porque es un gobierno teocrático. Amén. Un gobierno distinto a los gobiernos que los hombres establecen. Los hombres tienen variedad de gobiernos. Nosotros podemos conocer, por ejemplo, Demócrata, los gobiernos que republicano. hay en el mundo religioso, hablando de los pueblos que se identifican como cristianos. Y pues, pero la mayoría de gobiernos que prevalecen en el mundo religioso son democráticos. Bueno, y cuando hablamos de un gobierno democrático, lo que queremos decir que es un gobierno de los hombres. No es un gobierno de Dios. Así es. ¿Por qué razón no es un gobierno de Dios? Porque en el gobierno de Dios, Dios manda. Y en el gobierno que es una democracia, El hombre El manda. hombre Manda. Así es. Entonces no importa que una institución sea religiosa y que crea en Dios, que crea en Cristo y que se componga de gente salva o santificada o llena con el Espíritu Santo, pero desde el momento que no constituyen la iglesia de Dios que está bajo el nuevo pacto de la gracia, entonces, aunque sean creyentes, siguen siendo un gobierno de hombres por el hecho de que no son parte de la fe bíblica respecto a la institución que Dios ha establecido. Continuando dice, Por lo mismo, una nación dice, es una comunidad de personas bajo un gobierno con un mismo idioma y cultura. Esa nación santa está compuesta de un pueblo escogido de Dios, santificado y útil para los usos del Señor. Lea la escritura que usted tiene, hermano. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Bien. Entonces allí podemos ver nosotros quién es el que puede ser usado por Dios, ¿verdad?
¿Cuál es el primer paso para poder ser usado por Dios? Un vaso limpio. ¿Cuál es el primer paso? Según el texto. Vuélvalo a leer. Así que si alguno se limpiare de Ahí estas está. cosas, ajá, Por ahí Limpio. comienza. Ser limpio. Limpiarse sí. limpio. Si alguno se limpiare, entonces dígame usted, si usted está sucio, si usted se ensucia en alguna parte, usted puede decidir limpiarse. ¿Verdad? Y si usted se limpia y se compromete para hacer el pueblo de Dios a través del pacto, Será vaso para honra. usted puede ser un vaso útil que Dios lo puede usar. Pero Dios no lo va a usar si usted está caminando contra su voluntad y no tiene deseos de limpiarse, ni de ser un vaso usado por Dios. Ajá. Dios no lo va a usar. Pero según lo que dice Timoteo, el que quiere ser usado por Dios, Tiene lo que primero que limpiarse. tiene que hacer es Limpiarse. buscar ser santificado. Sí, claro. Ujú. Entonces, dice, es una nación bajo un gobierno teocrático. ¿Qué significa gobierno teocrático? Un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. ¿Cómo funciona ese gobierno en la práctica? Bueno, a través de un escalafón de líderes de arriba hacia abajo, ¿entiendes? Y el gobierno inmediato es el que está el último en el orden. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos supervisor general, supervisores nacionales y de estado, De supervisores región, de región, de distrito. supervisores de distrito, pastor, congregación y líderes de banda. Entonces, el más inmediato al pueblo, ¿cuál es? El líder de la banda. El líder de banda. Ajá, entonces, ¿qué significa eso? Que usted debe aceptar, reconocer que el líder de banda, Dios lo ha puesto para que le ayude a usted, para buscar, proteger las ovejas del Señor. Y A en la misión, el líder de banda es la hermana Loli. En esta área es la hermana Loli porque no teníamos muchos líderes y les hemos dado mucha gente. Pero con la ayuda de Dios, si Dios permite, vamos a llamar más líderes para la próxima organización. Y ya vamos a tener, si Dios permite, más atención para todos. No se puede colocar a cualquiera del líder de banda, Ujú. porque se necesita que el líder ame a los hermanos. ¿Verdad? Es cierto. No solo se necesita que conozca las escrituras y que sea bueno para predicar y enseñar. No, se necesita que ame a los hermanos. Porque aunque una persona sea muy educada, muy estudiada y todo, pero la Biblia dice que el amor es la base principal. Dice la Biblia que tenemos la fe, la esperanza y el amor. Ujú. Pero la mayor de todas es el amor. El amor. Entonces, si una persona no ama a los hermanos, no está dispuesto a sacrificarse por ellos, ni por sí mismo, Es cierto. ni por su familia, ni por sus hijos. Hoy estamos viendo tiempos en que los mismos padres están perdiendo a los hijos, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque se llenan de prejuicios y ellos poco a poco van dejando de creer y de entender que tienen que responder por su familia ante Dios. ¿Verdad? Un hijo, la Biblia dice que herencia de Jehová, dice, son los hijos. ¿Va? En otras palabras, no nos pertenecen a nosotros,
son de Dios. Y si usted no los cuida, ni a usted ni a Dios le van a servir sus hijos. Una pregunta, hermano. A ver. Hermano Oscar. Y hablando de líderes de banda, porque estamos en el gobierno inmediato, Ujú. ¿cómo era, hermano Oscar? ¿Había algo semejante allá en el otro lugar? No. Entonces, el hermano ¿qué era? Habían líderes de células, Sí. Era de- Oh, sí, es cierto, el pastor. pero no del cuidado pastoral. Ah, Oye, es diferente. sí, Es diferente cierto. ser un líder de banda o del cuidado pastoral, porque el propósito del líder de banda es preocuparse por el grupo que le han entregado. Es como un pastor en miniatura de ese grupito. Entonces no cualquiera puede ser. Entonces, qué bonito fuera que surgieran suficientes, Candidato. ¿va? En las iglesias denominacionales, el líder de célula y, ¿cómo se llama? Los que andan mirando, supervisores. Sí, pero allá, No, usted los sabe, que si supervisan ese líder de células. célula no obedecía al pastor, lo quitaban. Porque le trazaban una En meta. realidad, el líder de banda responde al pastor. Pero el objetivo del líder de colocar líderes de banda o líderes de 10 personas, de 10 miembros, es con el propósito de reunirse con ellos por lo menos una vez al mes en el hogar de cada uno, en el lugar que decidan, y orar por las necesidades de cada uno y alimentarse con la palabra de Dios y oír quejas o preguntas, dar respuestas y ayudar para que cualquier duda pueda ser despejada. Si el líder de banda no tiene la respuesta, tiene que conseguirla y ver cómo se la provee al necesitado. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que Dios no nos ha llamado solo para congregarnos cuando nosotros tenemos tiempo, Ujú. sino que Dios nos ha llamado también para poder ser guías de otros. Continuando con la enseñanza, dice, dice, a través de hombres escogidos y ungidos por el Espíritu Santo. Y luego dice, sus miembros tienen que ver ojo a ojo y hablar lo mismo en términos doctrinales. Fíjense bien, tienen que ver ojo a ojo. Quiere decir que lo que un miembro mira, lo tienen que ver todos. ¿Verdad? Y cuando yo me refiero a eso, no me refiero a ver cualquier cosa, sino lo que ven sus ojos espirituales. El discernimiento espiritual que tiene cada hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que todos dice, hablemos una misma cosa. Esa misma cosa lo que significa es que todos tengamos el mismo conocimiento de la doctrina. Esa misma cosa es que todos tengamos el mismo pensamiento que todos tienen, que todos los miembros del cuerpo tienen. Esa misma cosa es que todos sintamos Lo mismo. una misma cosa. Entonces, esa misma cosa es que todos nos amemos los unos a los otros. Esa misma cosa es que estemos dispuestos al máximo sacrificio los unos por los otros. Cuando eso se empieza a poner en práctica y Dios ve que ese grupo está entendiendo quién es y cuál es el propósito de esa forma de organización, entonces Dios empieza a dar bendición, discernimiento.
los miembros empiezan a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y de su palabra, y en la libertad para poder presentar el mensaje y ser de bendición para otros. Entonces, dice, posee, dice, una misma cultura de por sí, sin importar las culturas regionales de las diferentes naciones del mundo entre las cuales está establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que las culturas naturales que existen en los diferentes países o pueblos de donde nosotros venimos no afectan nuestra relación, porque la cultura de nosotros como iglesia de Dios es el amor, es la comunión de los unos con los otros. Bueno, nosotros venimos de una reunión de esas hoy, no de banda, pero sí una actividad que un miembro de la iglesia tenía. Nos invitó a celebrar el cumpleaños de su niño. Y todos la pasamos Bien. felices toda la tarde. Entonces, qué bien sentirse, llegar a la casa de un hermano y sentirse que somos la misma cosa, Bienvenidos. que somos el mismo pueblo, que tenemos los derechos en las cosas que el hermano tiene para nosotros, ¿verdad? Porque para el hermano que invita es un privilegio compartirlo con los otros. Así es. Qué hermoso. Ajá. Si nosotros cultivamos esa clase de relación, cada día vamos a crecer más. Pero si nos aislamos, cada día vamos a ser más débiles. Es cierto. En la unidad, en el mundo se usa ese dicho que dice, en la unidad está la fuerza. Siempre hay algunos que el diablo a veces los usa para provocar debates, contiendas entre nosotros. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios correctamente, no hay motivo para que todos entren en razón. Todos entran en razón y nadie resiste la palabra de Dios. Hoy tuvimos una enseñanza fuerte, Muy linda. ¿verdad? Y yo pensé que algunos se podían enojar con la enseñanza, pero en lugar de salir enojados, salieron más contentos. Andaban un poco como así, como no sé cómo, pero hoy salieron más fortalecidos, porque explicamos en qué consiste la teocracia y en qué consiste la democracia. Entonces, cuando uno entiende lo que realmente es la teocracia, no hay espacio para que la democracia se quiera colar entre nosotros, ¿verdad? Porque el enemigo es el trabajo que tiene. Eso está en la orden. El enemigo quiere meter la teocracia en una forma sutil para ir desanimando a unos y poniéndolos unos contra otros. Así. Si el que está dirigiendo no es sabio y no detecta lo que el enemigo está fraguando, entonces eso puede llevar a problemas serios. Pero si el que está dirigiendo es sabio y sabe cómo atacar al enemigo también, ahí termina su plan. El mensaje que usted trajo hoy abrió puerta al perdón, porque eso se dio. El mensaje que hoy dimos, Hoy se dio eso. quedó claro que nosotros no nos debemos a la gente, sino que nos debemos a Dios. Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque
Porque muchas veces uno busca congraciarse con los hermanos para que lo apoyen en los planes que uno tiene para hacer daño en el interior de la iglesia. Pero cuando uno ve lo que la Biblia enseña al respecto, usted se da cuenta que cuando Dios pone un líder en un lugar, Dios sostiene a ese líder independientemente de lo que todos los demás piensen. Eso lo aprendimos hoy. Llegó un momento cuando casi todo Israel estaba infestado de la levadura satánica. Y Dios dijo, a todos los voy a destruir. Dios dijo, con ustedes voy a hablar en sueños, a través de tipos y sombras, pero con Moisés dijo, voy a hablar cara a cara. Entonces, no es lo mismo que tengamos una idea de las cosas un poco confusa que tener la idea completa. Así es. Y la idea completa solo la tiene el que Dios ha puesto Amén. como líder. Entonces, alguien puede decir, no, pero que fulano es un hombre y y no lo ha puesto Dios, lo puso otro hombre. Eso es verdad. Pero es que por eso fue que Dios se hizo hombre. Así es. Para poder delegar a otros hombres y que estos hombres pudieran delegar a otros en su nombre. ¿Entiendes? Él es un gobierno. Dios le dio autoridad a la iglesia primitiva y les dijo, vayan por todo el mundo, doctrinen, bauticen y enseñen todas las cosas. A nadie más le dio autoridad, solo a esos 11 que se reunieron con él después de la resurrección. Y a medida que la iglesia va creciendo, los apóstoles fueron delegando autoridad a otros. Y así fue que el gobierno fue creciendo y se fue extendiendo. En eso estamos hoy. Estamos en el mismo trabajo. Y eso continúa hasta el día de hoy solo en la iglesia de Dios. Sí, es lógico, es que la iglesia de Dios es un movimiento único, exclusivo. Porque la mayoría de los movimientos religiosos no aceptan el gobierno de Dios. Porque un amigo me dijo de que Dios le había puesto en su corazón que estableciera una iglesia. Póngase a pensar usted, si Dios le pone en el corazón a un ser humano que establezca una iglesia, esto significa que Dios mismo se está contradiciendo. Y Dios no se contradice ni su palabra. Claro. Así es. La Biblia dice que Dios es el mismo, De ayer, de hoy, de ayer, siempre. hoy, por los siglos. Entonces, no puede él delegar esa responsabilidad en un hombre, porque solo él es el único que murió en la cruz por los hombres. Ninguno que no haya muerto en la cruz, que no haya derramado su sangre, que no haya sido sepultado y resucitado otra vez, puede tener autoridad para establecer una iglesia. Porque dígame usted, ¿y qué le va a ofrecer a esa iglesia? Nada. Usted aprendió nada más. En cambio, Cristo sí Ofreció. tiene mucho que ofrecer Así y es, que dar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así es. Amén. Que se ha encarnado no significa que no es Dios. Sigue Se siendo- encarnó porque era la única manera de poder delegar autoridad
y de salvar al hombre. Continuando dice la enseñanza. Santidad y Santidad. santificación. Santidad y santificación. La santidad no solo es una enseñanza prominente de la iglesia, sino que también es el estilo de vida prevaleciente de sus miembros pactados. Cuando hablamos de ese estilo de vida, nosotros sabemos los límites que nosotros tenemos como miembros de la iglesia de Dios pactado. El mundo nos puede decir, y usted no puede hacer, no va a hacer esto. Usted puede hacer esto, no se preocupe, puede hacer aquello. A usted le pueden decir eso. Pero una cosa es que alguien diga eso y otra cosa es que la palabra de Dios lo dice, lo autorice a uno para hacer eso. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Así es. ¿Verdad? Entonces no podemos estar haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Desde el punto de vista secular, sí, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que Relacionarnos con... tener nuestras responsabilidades con el gobierno terrenal, pagar nuestros impuestos, pero como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, nosotros no podemos ir a una disco, por ejemplo, a bailar, ¿verdad? No podemos ir a una playa donde anda toda la gente semidesnuda y disfrutar con lo mismo como que somos la misma cosa, no, porque no somos la misma cosa. Nosotros, nuestra conciencia no nos permite hacer eso, porque tenemos temor de Dios. Por eso usted va a ver que mucha gente dice, pero una vez no es malo, una copita no es malo que te la tomes. No, no es malo. El problema es que yo no deseo hacerlo. Claro. Porque el vino no es malo. La Biblia dice que lo que entra en el interior del hombre no contamina al hombre, sino lo que sale de su interior. Y el deseo sale del interior. ¿Va? O sea que si quiere tomar el deseo, Es un deseo que brota del interior, y si ese deseo brota del interior, eso quiere decir que el interior está corrompido. claro. ¿Ah? Eso O está sea que bueno. el vino ya no Y si va a el ser- interior está corrompido, entonces no es salvo, no es un hijo de Dios. ya no va a ser No se puede ser hijo de Dios y a la vez ser un pecador. Solo deseando cosas va a pasar. Ajá. Entonces es importante entender eso. El que tiene esa naturaleza santa, la medida la tiene él mismo. No es porque alguien lo va a ver o porque alguien lo va a regañar, lo va a amonestar, no. Es porque su conciencia sabe que Dios no está de acuerdo con esas cosas. Está vigilando la uno. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia cristiana. Si usted tiene conciencia cristiana, usted sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Pero si usted dice, será malo hacer esto, entonces usted no sabe. ¿Entiende? ¿O cree usted que usted no sabe lo que es malo y lo que es bueno? Claro que sí. ¿Ah? ¿Será necesario preguntar? No, porque cuando usted es cristiano, la conciencia suya es cristiana. Usted sabe que no debe hacer algo porque su conciencia le palpita y le dice, Le está diciendo, no eso vale. no es para ti. Y con que la conciencia lo... Cuando hablamos de la conciencia es lo mismo que hablar del corazón. Mire lo que dice
Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Imagínense. El corazón de una persona que no conoce a Dios es engañoso. Porque él trata de justificar hacer cosas que a Dios No le agrada. no le agrada. Para complacer a otro. Ahora díganme, ¿cuál es el propósito de un hijo de Dios? ¿Complacer a otro o complacer a Dios? Adiós. Ahí está el punto. Entonces, por mucho que alguien le diga, no hombre, no es malo, no te afecta, usted sabe que le afecta, ¿verdad? Y que no le conviene. Hacer aquellas cosas que no le agrada a Dios. Así es. Continuando dice, la santidad no solo es una enseñanza prominente de la iglesia, sino que también es el estilo de vida prevaleciente de sus miembros pactados, quienes abrazan la santidad como una doctrina de libro que aceptan como la palabra de Dios, creyéndola y practicándola correctamente dividida. En otras palabras, los miembros santos de la Iglesia de Dios abrazan las doctrinas de la Biblia relacionadas con la santificación y la santidad. Las creen y las practican. Yo les aseguro que aquí tenemos 2 jovencitos, 2, 3, 4. Y en la escuela alguien les dice que hagan algo que no es correcto, no lo van a hacer. ¿Ah? ¿Y saben por qué? Porque ahora en las mismas escuelas los mismos maestros se encargan de corromper a la juventud. Pero aquellos jóvenes que son salvos, que temen a Dios, saben que no están, que nadie los puede obligar a rebelarse contra Dios. Porque todos somos libres. Así es. ¿Ah? Continuando dice, ellos creen lo que dicho libro, la Biblia, dice. Y la santidad dice, sin la cual nadie verá al Señor. Usted ya conoce ese texto. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que usted tiene que tener paz con los hijos de Dios y paz con los que no son hijos de Dios, pero no al costo de perder su santidad. ¿Me entiende? Solamente por congraciarse con una persona usted no puede perder su santidad. Porque que esa persona sea muy amiga suya, usted le tenga mucho precio, pero esa persona no puede resolver su problema espiritual, no puede conservar su vida espiritual. Solo usted y yo la podemos conservar, si queremos. Entonces, continuando, dice, ellos dice, creen en la santificación como una segunda obra definida de la gracia. ¿Qué queremos decir? Y esto va a una pregunta para ustedes. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la santidad que la santificación es una segunda obra definida de la gracia?
¿Qué queremos decir? ¿Puede alguien dar una respuesta? Hay un orden para ser salvo, ¿verdad? ¿Y este es uno o no? Cuando dice que la santificación es una segunda obra, quiere decir que hay una primera obra. Ujú. ¿Ah? Hay un orden Y la primera obra es la experiencia de la de la salvación. salvación. O arrepentimiento. Ujú. Ahora, la segunda obra definida de la gracia es la santificación. Así es. ¿Por qué? Porque la experiencia de la santificación limpia y purifica el corazón del pecado innato. ¿Saben ustedes cuál es el pecado innato? El de Adán. El que heredamos de Adán. Amén. Cuando usted es salvo, comienza un debate interno en usted. Porque antes de que Cristo entrara en usted, viniera usted solo tenía dos naturalezas. La adámica. La humana Humana y la adámica. y la adámica. La adámica. Ujú. La humana y la adámica. Pero una vez usted viene a Cristo, entonces también viene la naturaleza divina a usted. La espiritual sería. Cuando usted es salvo, usted adopta la naturaleza divina. Y ahora usted ya tiene tres naturalezas. La humana, Adámica. la adámica, Y la- que también se conoce como la satánica, Ajá. y la Y divina. la divina. Ahora hay en usted una guerra. ¿Cuál de las dos va a prevalecer? ¿Si la adámica o la divina? ¿Cuál de las dos va a controlar a la humana? La naturaleza humana no es buena ni mala. Pero se deja controlar. La naturaleza humana es la que tiene que ver con lo que usted desea, con las necesidades de usted, como comer, beber, sexo. Todas las cosas son necesidades de un ser humano. Ajá. Pero la naturaleza adámica, la función de esa naturaleza es de generar los deseos de la naturaleza humana y obligar a usted a desbordarse, a salirse de contexto para hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero viene la divina, cuando ya viene la divina está esa guerra. La humana está en medio de esas dos. La adámica y la divina. Bien lo posee la divina o lo posee la adámica. Dependiendo de lo que usted quiera. Pero cuando Cristo no ha entrado en el ser humano, la única que lo posee es la adámica. La adámica y la humana. Y hay muchos que dicen de que no, dice yo le sirvo a Dios o yo creo en el Señor, yo tengo... Pero pero- es que una cosa es lo que uno piensa y lo que uno dice y lo que uno desea decir y otra cosa es la realidad. sin entender esa parte de que... Otra cosa es la realidad. Ajá. Mucha gente no es realista. No quiere reconocer que no tiene control de sus deseos. Y cuando usted es santificado, usted tiene control de sus deseos. Ya no hace lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere que usted haga. Así. Si a usted le gustaba insultar a otro y decirle cuántas son cuatro, Pues ya no. usted sabe que ya no debe hacerlo, porque eso lo hace perder su comunión con Dios. Ahora usted en lugar de eso debe de amar a los que lo aborrecen y a los que lo persiguen. ¿Por qué lo ama? Por dos razones.
La primera, porque el hombre cuando no conoce a Dios, por ignorancia hace muchas cosas. Entonces usted dice, pues él no conoce a Dios, es ignorante, puede ofenderme y hacerme lo que quiera, pero yo a él no lo puedo aborrecer. Porque deseo que él sea salvo. Va. Entonces allí es donde estábamos fallando muchas veces. Porque el yo, los intereses propios, personales, a veces predominan por sobre los intereses de Cristo sobre los demás. Y el segundo sería por la obediencia a Dios de sus mandamientos. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pues, cuando la naturaleza divina está en usted, usted cree la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. O sea, el estilo de vida de un creyente es natural amar, es natural servir, es natural comprender a los demás, es natural sobrellevar a los demás. Porque él tiene a Cristo en su interior. Entonces, ahí está el secreto. Por eso dice que por sus frutos se conocerán. Así dice. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Lo que el hermano decía, hay quien dice, no, yo tengo buena relación con Dios, yo, ¿qué hago? No es yo, es en Cristo. Que son posibles. El yo no ayuda a nada. Así es. Pero si usted le ha abierto su vida a Cristo y Cristo entró en usted, ahora ya no es usted el que vive. Cristo. Sino Cristo en usted. ¿Ah? ¿Cómo dijo Pablo? Ya no vivo yo, Ya no más vivo Cristo yo, dijo vive Pablo. en mí. Más Cristo. Más Cristo vive en mí. Más el que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ah? Pablo también dijo, y si vivimos, dijo, Para Él vivimos. para Él vivimos. Entonces, la palabra de Dios lo acorrala al cristiano. ¿Va? Sí. Entonces, tiene que tomar una decisión. ¿Para quién quiere vivir? ¿Quiere vivir para usted o quiere vivir para Cristo? La mayoría de la gente que no conoce a Cristo, aunque diga que tiene una buena relación con Dios, él no puede vivir para nadie más que solo para él. Para el yo-yo. Continuando, sigue diciendo la enseñanza. Obrar en el corazón. Ellos dicen, bien, vamos a leer de nuevo. Dice, ellos creen en la santificación como una segunda obra definida de la gracia, obrada en el corazón por el Espíritu Santo a medida que aplica la sangre de Cristo, quien se santificó a sí mismo para que nosotros fuésemos santificados. Vamos a leer varias citas bíblicas. El hermano nos va a leer Juan 17, 19. El otro hermano va a leer Hebreos 13, 12. Ajá. La hermanita, usted nos va a leer, hermana, Romanos 15, 16. Y usted, hermano, nos va a leer 1 Tesalonicenses 3, 3. El hermano Sebastián va a leer 2 Corintios 7, 1. La hermana Jackie va a leer Salmo 93, 5. Y la hermana Victoria va a leer Efesios 2, 21.
las otras van a leer después. Continuamos. Empecemos con el hermano Brista. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Ahí está. Santificándose él a sí mismo, entonces nosotros también somos santificados, porque él es la cabeza de nosotros. El ejemplo. Y nosotros somos su cuerpo. Estamos conectados con él. Ajá, ahora el otro texto, Hebreos 13:2. Entonces el procónsul, viendo Hebreos, Hebreos está leyendo eso. 13:12. Hebreos 13:12. Así es. No, está leyendo Hechos 13:2. Hebreos 12:14, ¿no es? No, 13:2. 13:2. Sí, 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, Padeció. fuera de la puerta. Fuera del real o fuera de la puerta. De la puerta, dice. Solo eso es. ¿Está ahí? Vale. Ahora yo les digo una cosa. Ah, ¿De cuál puerta? Va. ahí está un Ah. incógnita. Fíjense bien. Cuando Cristo fue hecho prisionero, fue detenido y fue castigado toda la noche, después de todo lo que sufrió toda la noche, le dijeron, vas a arrastrar esta cruz hasta el lugar donde Calvario. te vamos a La crucificar. crucificar. Entonces él tuvo que cruzar la puerta de la salida, el portón de la ciudad, entrada a la ciudad. a la ciudad de Jerusalén. Salió fuera del real, De la muralla. de las murallas para santificar al pueblo. Él tuvo que arrastrar esa pesada cruz, recibir todos los golpes que recibió hasta llegar al Calvario y ser crucificado. Ahora, ¿por qué él padeció todo eso? Por amor. Por amor a... Para deslindarse del judaísmo en primer lugar. Porque aquella ciudad amurallada representaba El judaísmo. al judaísmo religioso. ¿Entiendes? Al cruzar él la puerta, se deslindó del judaísmo y se consagró para nosotros, para los que creyeran en él, para establecer el nuevo pacto en su sangre, de la gracia de Dios en su sangre. Por eso es que la ley y la gracia no es lo mismo. Ajá. El judaísmo y el cristianismo no es lo mismo. Yo oigo a algunos hoy que andan hablando de ese muchacho que dice que es cristiano y que murió porque era cristiano. Eso no es verdad. ¿Cómo usted va a ser cristiano y va a estar de acuerdo que le hagan daño a otro? Ahí no hay amor. El cristiano. Eso no es cristianismo, eso es judaísmo. Bueno, ¿Entiendes? porque el judaísmo. El judaísmo, Sí, al amor. judaísmo, ¿cómo le dijeron? Miren lo que dice Mateo 5:43. Miren cómo dice. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ajá. ¿A quién le dijeron eso? A los judíos. Los judíos. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os Y os persiguen. persiguen.
¿Cómo yo voy a ser cristiano y voy a decir que está bien que los jóvenes se maten en las escuelas con armas de fuego? Solo porque el negocio de las armas es fuego. No, eso contradice El amor. el espíritu del cristianismo. El cristianismo no le hizo daño a nadie. Él se entregó a sí mismo por amor a los pecadores. Entonces, es todo lo contrario de lo que algunos nos quieren vender como cristianismo. Y Cristo dice, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos en él morada. O sea, vamos a habitar en él. No hay lugar para poder hacer mal a nadie. Entendemos que todos somos creación de Dios y que todos tenemos derecho a creer en Cristo y a ser perdonados por nuestros pecados. Perdonados nuestros pecados. ¿Verdad? No deseamos que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ser engañado si no conoce las Escrituras? ¿Han visto ustedes un cristianismo que promueva la matanza de gente? La encarcelación. Un cristianismo que piense que las armas son la solución de los problemas. O que apoye a otro, a una persona que esté en contra de No, eso no es cristianismo. O tal vez se dejó llevar por la fama. No. El problema es que el enemigo tiene su trabajo, ¿me entiendes? Su gente haciendo su trabajo. Y aquellos que no estudian la palabra, que no se han convertido a Cristo, que no conocen la voluntad de Cristo a la luz de su palabra, pueden ser engañados. Pero aquellos que conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que es cristianismo y lo que no es cristianismo. Hermano, una pregunta necia. Entonces, si esa persona que ya la desvivieron, ahora sí se tiene que decir para que no nos censuren. Entonces, si esa persona murió, está normal que muera, porque si él estaba deseando, porque yo vi en una entrevista que él dio y dijo que tenían que sacar a la gente y que no sé qué y que no sé cuánto, y después ya pusieron como una entrevista donde él decía que Jesús, que esto, que el otro, pero decía yo, solo por decir, cualquiera dice Jesús, al mismo día lo dice Jesús. Hermanos, hay que, apegándonos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. El que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará vida eterna, y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, cada quien cosecha lo que siembra. Claro, como hijos de Dios, nosotros no quisiéramos que eso sucediera a nadie. Pero nosotros no tenemos control de la vida de las personas. Cada quien decide qué hacer con su vida. Como lo hizo Judas. Porque Judas inclusive hasta entregó el pan. Entonces, claro que ese no es el punto de hoy de la doctrina, ¿verdad? Absoluto. Pero lo traigo a colación para que podamos identificar lo que es el cristianismo bíblico Ajá.
y el cristianismo nominal. ¿Verdad? Ahora vamos a leer el siguiente versículo, que es Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Largo de verso. Para ser ministro a los gentiles, Ministrando el Evangelio de Dios, ministrando el Evangelio De Dios. de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo. ¿Dice bien? Para ser ministro del Evangelio de Dios. Para que podamos guiar a los gentiles A los demás. a poder ofrecerse a Dios correctamente. ¿Y qué es ofrecerse a Dios correctamente? Es decirle a Jesús: Señor, ven y mora en mí. Quiero ser yo de ti. Quiero que tú seas mi dueño. Quiero que tú controles mi vida. Yo quiero ofrendarte mi vida y ponerla a tus pies. Esa ofrenda es agradable a Dios. Es la ofrenda de los gentiles. Entonces nosotros somos ministros del Evangelio de Dios para guiar a los gentiles al conocimiento correcto de Dios, para que puedan ofrecerse en sacrificio vivo para la honra y la gloria de Dios. Así es. Cuando hablo de los gentiles me refiero a los que no son judíos. Ustedes saben que solo hay dos pueblos en el mundo, que son judíos y gentiles. Y eso compone el mundo entero. En la iglesia de Dios. Continuando con el siguiente verso que está en 1 Tesalonicenses 3:13. ¿Qué dice, hermano Sebastián? No soy yo. Ah, ¿usted? Sí. A ver. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensible delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Imagínense. Para estar listos. En santidad para la venida del Señor. Todos aquellos que han creído en Cristo deben de entender la necesidad de ser santos y vivir en santidad para que cuando Cristo venga puedan ser llevados a las bodas del Cordero. 5 vírgenes. Ahora usted, hermano Sebastián, a usted le dé 2 Corintios 7:1. Leal. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación del temor de Dios. En el temor de Dios. En temor de Dios. Ajá, fíjese bien. Así que, amados, dice, pues tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las promesas de Cristo para la iglesia. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos Vida eterna es la principal. de toda inmundicia, Del pecado. de carne y de espíritu. ¿Sí bien? Ahí habla de las dos. Ahí hay dos maneras de ser inmundo. Cuando los deseos de la carne prevalecen, hay eso
es inmundicia. Usted tiene que deshacerse de todos los deseos carnales y consagrar sus deseos a Cristo. Eso es De la carne. de la carne Y de espíritu. y del espíritu. ¿Ah? Acuérdense lo que hablamos desde hoy. Que lo que brota de adentro, lo que sale de adentro, Es lo que contamina. es lo que contamina. Entonces, si usted está limpio internamente, todos los deseos, todo lo que brota de su interior es agradable a Dios. Usted no desea herir a nadie, no desea ofender a nadie. Lo único que usted desea es amar a las personas, alcanzarlas para Cristo, servirles como Cristo nos sirvió a nosotros. Eso es importante. Entonces quiere decir que si usted no permite ser santificado, no permite ser perfeccionado, Dios no lo va a obligar. Usted tiene que hacerlo. Por eso dice, pues tenemos tales promesas. No dice, digámosle al Señor que nos limpie. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano Sebastián? Limpiémonos. ¿Estamos en la lección o andamos jugando, hermano Sebastián? Dígame, ¿cómo dice el texto que lo dice? Pues tenemos tales promesas. Pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda Limpiémonos. inmundicia. No dice, dígale al Señor que nos limpie. Limpiémonos. ¿Por qué? Porque es una decisión muy personal de nosotros decidir a quién le Queremos vamos servir. a servir. Usted puede, ay, pero es que yo soy débil. Todos los seres humanos somos débiles. Pero en Cristo Somos fuertes. somos fuertes. Más que vencedores. Más que Si usted vencedor. vive para Cristo, usted es fuerte. Si vive para usted, es un débil, Un debilucho. debilucho. El siguiente, el Salmo 93:5, ¿qué dice? Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ajá. A tu iglesia. Tus testimonios son firmes. A la iglesia. ¿Ah? ¿Y cuáles son los testimonios de Jesús? La palabra. ¿Ah? La santidad conviene a tu iglesia, A tu iglesia. a tu casa. Ujú. Ya dijimos que una naturaleza, la naturaleza esencial de la iglesia es la santidad. Y estamos hablando de la colectividad de hermanos, Hermano. del cuerpo de Cristo. Entonces, la santidad conviene a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Verdad? Entonces, si la santidad conviene, entonces cada vez tenemos que ir para arriba y no para abajo. Hay un cuerpo que dice subiendo, subiendo y no Que bajando. no va. ¿Verdad? Ajá. Entonces, veamos el último texto. en el cual compaginando todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire bien. En el cual compaginando todo el edificio. El edificio del que Pablo está hablando allí es la iglesia. Todo tiene que ir encajando Sí. para que todo vaya creciendo, para llegar a ser la morada de Dios en espíritu, un templo santo. Eso es el 21. Es el último versículo, ¿verdad? No, no es el último. ¿Qué es el último?
en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Ahí está. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Espíritu. La iglesia, hermano, es la casa de Dios. Así es, amén. No es el edificio donde nos congregamos. Es la iglesia, la casa de Dios, porque es allí donde Él habita. Cuando la iglesia es santa. Amén. Continuando con la siguiente parte. La meta de la perfección. No, de estos pasajes vemos Ah, sí, se me quedó esa Esa parte. última, ajá. De estos pasajes vemos que la santidad se puede lograr tanto por el creyente individual como por la iglesia, por la iglesia, la colectividad de la iglesia. por la casa. La siguiente parte dice, la meta de la perfección. ¿Y qué es una meta? Díganme ustedes. Una ¿Cómo meta llegar Es el es fin. un lugar Al que vamos a llegar. de llegada, Ajá, de Ujú. donde concluimos la carrera. ¿Sí o no? Ajá. Ajá. ¿Usted ha visto las carreras en las Olimpiadas? Sí. Cuando la gente llega a la meta y pisa la meta, el primero que la pisa, ese se lleva el premio. O el que rompe el lazo. Es el Ah. ganador. O el que rompe el lazo, como dice el hermano. Entonces, la perfección es una meta, es un objetivo, es un propósito. Que lo podemos alcanzar si nosotros Queremos. deseamos alcanzarlo con la ayuda de Él. Así es. Amén. La perfección, dice, presupone santidad de vida. La iglesia se está esforzando por lograr la perfección. Una meta que Pablo declaró que será alcanzada por ella a medida que Cristo la santifique y limpie hasta que sea una iglesia gloriosa para el momento de su presentación. Alguien que lea, hermana, ya quizás que lea bien y fuerte, lea Efesios 5, 26 y 27. Mami ya se había preparado con Efesios 5, 26, 27. ¿Quién? Mami. Ok, hermana, lea Efesios 5, 26 y 27. No me acordaba que la hermana no había Y leído. después va la hermana Nayeli. Yo ya se la tenía puesta. Ya yo se lo había dado. Hermana, Alicia, usted, Salmo 50, 21. 50, 21. Y este hermano, Mateo 5, 48. Y el hermano, Hebreos 26 y 27. Los números chiquitos. Son 12, 23. Hebreos 12, 20. 26 y 27. Lea, mami. Sí, sí. Para santificarla, limpiándola en el lavado del agua. En el lavacro, en el Lavacro. lavacro del agua por la palabra. Ah, sí. Para presentársela gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. y sin mancha. Mire qué maravilloso. Mire bien. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por La fe. La palabra. la palabra. O por Palabra lo que de digo Dios. hombre. ¿Ah? No por lo que digo hombre. Por la palabra. Para santificarla, limpiándola por el lavacro del agua por la palabra. ¿Y qué dice el 26, el 27? 27, mami, ¿qué dice? Para presentársela gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para presentársela Una gloriosa. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa Semejante. semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, como ustedes pueden ver, Cristo no se va a presentar a la iglesia hasta que ella no dé la medida de la perfección y de la santidad. Cuando esa medida se dé, Nos fuimos. entonces Viene el Cristo rapto. va a venir Viene el rapto. a llevarla a la boda Boda del del Cordero. Cordero. Muchos no creen que eso se va a dar aquí en la tierra. Muchos creen que hasta que Cristo venga la iglesia se va a perfeccionar. Pero eso no es verdad. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que Él no se la va a presentar hasta que ella no haya llegado a la perfección. Veamos el otro versículo. Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Tú que arguiré y pondréla delante de tus ojos. Voy a buscarlo Yo aquí que porque te no le ayude. entendí en alemán. Dice, 50. estas cosas hiciste Estas cosas y hiciste yo he callado. y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré Yo te arguiré y pondréla delante de tus ojos. y pondréla delante De tus ojos. de tus ojos. Ahí está. Cristo, la recuperó. o Pastor. el Espíritu Santo, está hablando, o el Padre está hablando cómo ¿Cómo es aquí? va a preparar a la iglesia para que presentarla delante de su Hijo. ¿Es arguiré o arguiré? Arguiré. Arguiré. Yo te Es que hay redarguir y arguir. Arguir. Arguiré quiere decir que Él la va a capacitar, la va a ayudar para que alcance la meta de la santidad. Yo pienso que es Cristo. Arguiré es Porque ella No, capacitación. porque Él se la... Pero Él va a la venir está por ella. ofreciendo después delante de tus ojos. O sea, delante de- Pondréla delante de tus ojos. Ajá, Arguiré es capacitación, entonces. ajá. O sea, La es. capacitaré. Y ahora veamos Hebreos 12:23. Hebreos 12:23 dice, Perdón, se me quedó Mateo 5:48 primero. Aquí dice, Dice, argue. sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está Aquí en está el cielo escrito es diferente. perfecto. Dice que hay dos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Capacitación. Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, si usted puede ver, tenemos bases bíblicas para entender que debemos alcanzar la meta de la La perfección, perfección. a fin de que podamos estar en la condición correcta para que Cristo venga por la iglesia. El otro versículo, Hebreos 12:23, o 23:12, ¿no? 12:23. Y a la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Perfecto, ahí está. Fíjate bien, quiere decir que los espíritus de los miembros de la Jerusalén celestial van a alcanzar la perfección, como también los cuerpos, sus mentes, sus corazones, todos van a alcanzar la perfección. Sigue diciendo la enseñanza. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Se ha dicho, dice, que esta parte del versículo anterior se refiere a los que murieron en la fe y sus espíritus están al presente con el Señor. De cualquier manera, dice, los justos son hombres que han sido tenidos como justos por la imputación de la justicia divina en la justificación por la fe. Y que luego han pasado a recibir la santificación y van adelante hacia la perfección. El hecho de que ellos están con el Señor refuta el argumento de algunos respecto a que la perfección es imposible. Refuta ese argumento. Contradice el argumento de que es imposible ser perfecto. Refute es como Contradecir. si alguien viene a decirme, Rechazar. eso es ilógico que ustedes van a ser perfectos. Eso es increíble. Nadie puede ser perfecto. Bueno, Solo Dios. tenemos bases bíblicas suficientes para entender que eso va a ser una realidad y que debemos buscar eso. Esa meta. Y es posible. Claro, sí. En Cristo todo es posible. Claro. Sin Cristo es que nada es posible. Si Cristo lo fue como humano, perfecto. Si Él hubiera alcanzado ese nivel de perfección, aunque Él era natural, su perfección. Claro. Pero como humano, Aún lo logró. no. Pero la alcanzó. Ajá. ¿Entiendes? Porque una cosa es Él como Dios y otra cosa es como humano. La gran ventaja que Él tuvo es que no tuvo una naturaleza heredada de Adán. Y era divino. Era divino. Porque a Él lo engendró el Padre. No uno. Solo fue incubado. Solo allí hay una gran diferencia. Por eso es que él tuvo esa capacidad. Pero eso no significa que Él no tenía la naturaleza humana. De nosotros. O sea, sufrió. Él tenía una naturaleza humana. Aunque su naturaleza humana no estaba corrompida, pero los deseos estaban ahí. Y estaban sujetos. Porque Y eran deseos normales, comió, De bebió, como los que hombre. nosotros tenemos. sintió sed, Pero lloró. como Él por naturaleza era santo, logró sujetar todas sus debilidades para poder perfeccionar el cuerpo, el ser humano, y poder ser el ejemplo de todos los que creen en Él. Sigue diciendo, Cristo, la de cualquier manera, bueno, no, ahí, para allá vamos más adelante. Cristo la única cabeza del cuerpo exclusivo. Ahí estamos. Ahí vamos a seguir. Ahí vamos ahorita. Sí, a esa parte. Cristo, tercer parte, la única cabeza del cuerpo. Del cuerpo exclusivo. Exacto. Pablo dice De Cristo. de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, según Colosenses 1:18. Así como el esposo es cabeza de la mujer, de igual manera Él es cabeza, Cristo. Él es Cristo, la cabeza de su iglesia. Su mujer. De igual manera es Cristo la cabeza de su iglesia, su mujer o novia comprometida. ¿Sí? Cristo, la iglesia es la mujer de Cristo. O la mujer desposada con Cristo. ¿Ah? Ella es la esposa. Desde el punto de vista humano, se oye
como para... ¿Cómo le puede decir? Como No, incorrecto. incorrecto. Pero espiritualmente es lógico. Porque las cosas que estamos viendo, nadie las de afuera la va a venir a entender. Es que lo que la gente no entiende es que lo que Adán sentía Ajá. cuando vio que todos los animales tenían una pareja y él no tenía una, él sentía un vacío que le faltaba. Y ese vacío que él sentía, ese sentir, también lo sentía Cristo. Esto tampoco, como le dijera yo, esto no dice que Cristo es un hombre común y corriente como nosotros que va a sentir un deseo sexual. No, es que no se refiere al sexo. Pero el mundo de afuera Lo puede ver de esa manera. viene y te lo enrostra y te dice, qué raro. No le digo, pero es que no vas a entender esto porque No. son cosas que... Así como Adán sentía la necesidad de tener una compañera En esa parte sí. que fuera, como dice, idónea para él, así Cristo necesitaba Una esposa. una compañera que fuera idónea para él. Ajá. Él hizo su parte y se fue. Correcto. Y le dejó a ella La gran comisión. A la iglesia. el continuar con lo que faltaba. Ujú. Entonces, no le dejó a ellas, A ella. sino a ella. Claro. Por eso ustedes van a ver que los Singular. libros de la iglesia, en todos los libros de la iglesia dice, ¿Quién ¿quién es es ella? Ah. No dice quiénes son ellas, Las iglesias. Como de muchas. Ella. quién es ella, solo una, porque es la esposa del Cordero. Sigue diciendo, así como, bueno, su mujer o novia, dice, comprometida, según Efesios 5:23, dice, y sometió todas las cosas. Bueno, ahí, este es otro versículo, este es Efesios 1:22, 21 y 22, 22 y 23, quiero decir. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Amén. Y ahí nos manda a repasar la primera sección de la lección 1. La primera, la que está aquí al principio del libro. Ujú. Eso lo podemos hacer después nosotros. Ajá. Entonces, por hoy, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a continuar con la última parte que falta. Si Dios permite que la saquemos en un estudio. Unidad de fe y doctrina. Porque ando un poco cansado yo. Vamos a continuar con la parte que dice unidad de fe y doctrina. La iglesia profética. La iglesia profética. Una palabra adicional. Una palabra adicional acerca de la unidad y perfección. Esa sería la última. Son 3 partes. Vamos a ver si las podemos sacar en orden. Y todo viene de la naturaleza esencial de la iglesia. Que le quiere cortar pelo, dice. Ah, Hermano, no, ando muy cansado hoy. no importa, ahí lo descansamos. No, como él no quiere ver con nosotros, va. Es que lo quiero ver guapo mañana, pero si no quiere no hay problema. Ay, el próximo sábado. No, Les aviso que de este sábado que viene al otro es la convención De región. de región. Así que vamos a hacer planes para estar allá. Le damos gracias a Dios por el estudio, hermanos. Ha sido muy agradable, muy edificante.
Dios nos ayude para que podamos comprender la necesidad y podamos permitir que el Señor Nos ayude. haga la obra, complete lo que ha iniciado con nosotros. Amén. Amén. Así que le damos las gracias a los hermanos que nos hayan acompañado, si es que hubo alguno. La hermana Fanny Benítez es la única que de principio a fin ha estado conectada. Qué bueno, Dios bendiga a la hermana Fanny. Ujú. Ahora, hermanos, le damos las gracias a los hermanos que nos han estado viendo, aunque sea por parte, y a todos los que hemos estado presentes, y vamos a orar para quedar despedidos. Pongámonos de pie para despedirnos en oración. Señor amado, en esta hora venimos delante de tu presencia. Queremos darte las gracias, Señor amado, porque haciendo un pequeño esfuerzo logramos tener el estudio hoy. Permítenos, Señor amado, que Gracias. podamos continuar con este estudio y que este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas, para capacitarnos, para que nosotros cada día podamos ser cada vez más libres para poder agradar. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos las gracias por todo Gracias. y te pedimos que nos bendigas y nos protejas todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria. Dios les bendiga. La hermana Fanny dice, Dios les bendiga. Amén, hermana Fanny. Gracias. Dios les bendiga, hermana. Nos miramos mañana.